Boa noite, pessoal. Para quem está me conhecendo hoje, eu sou Paulina. Estou nesse momento no papel de coordenadora do programa de pós-graduação em artes cênicas. Então eu queria começar agradecendo a presença de todas e começar aqui um pouco o nosso cerimonial, né? Inicialmente, também queria dizer que é uma honra estar aqui neste papel, nesse momento, mas também um desafio dentro do nosso programa, dentre tantos outros desafios que a gente enfrentou, e agora vamos enfrentar mais uma caminhada aí, abrindo o curso de doutorado em artes cênicas, que é o primeiro curso em artes cênicas, especificamente no estado de Minas Gerais. Então, a gente está celebrando bastante esse momento e a chegada do grupo de discentes que eu estou vendo aqui, né, reunidas na fila. Então, eu gostaria de também agradecer desde já, as coordenações anteriores, o corpo docente, que foi quem elaborou esse projeto para o curso de doutorado, a PCN, junto à CAPES, e também agradecer aos estudantes que estiveram conosco e também trilharam um caminho aí formativo, uma trajetória de pesquisa, para que a gente pudesse também chegar agora e ter público interessado e que gerasse essa demanda pelo doutorado aqui nas artes cênicas. Então eu inicio a composição da mesa também agradecendo por vocês, as pessoas convidadas a estarem aqui conosco. Gostaria de chamar o professor Walter Steffen, nosso reitor da Universidade Federal de Brasília. Gostaria de chamar o professor Jarbas Siqueira, diretor do Instituto de Artes, que está aqui conosco. Também gostaria de chamar a Wander Alípia, representando a Associação de Pós-Graduandos da Universidade Federal de Berlândia. Muito agradecida. Temos uma aguinha aqui para nós. Então, Wander, não sei se você ouviu ali a novidade para a pessoa iniciante no meu papel. A primeira fala na ordem do protocolo seria a sua. Olha só. Então, muito agradecida mais uma vez por estar aqui conosco. Nossa egressa, para mim é bastante bacana e emocionante tê-la conosco. Quando o Matheus disse que não poderia estar, né, da associação, eu achei uma feliz coincidência, tenho que reconhecer. Então eu te passo a palavra, não sei se você quer. Não, vou por aqui mesmo. Boa noite. Como eu sou uma pessoa extremamente prolixa, para quem me conhece, eu fiz uma pequena testícula para comunicar com vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Wander Alípia, eu sou diretora de Direitos Humanos da APG UFO, e é muito importante a nossa presença lá na APG para as discussões do nosso campo mesmo de pesquisa, porque o pessoal lá da APG não sabe o que a gente faz por aqui, então é muito importante. Cumprimento carinhosamente as componentes dessa mesa e agradecemos o convite do programa de pós-graduação em artes cênicas feito à APG para compor essa cerimônia de abertura. Não peço licença para provocar uma desobediência. Não estou aqui somente como diretora de Direitos Humanos da APG UFO, mas como egressa desse instituto, egressa da graduação em teatro, egressa do mestrado em artes cênicas. Ontem fez 4 meses que me tornei mestra em artes cênicas. Ontem fez 4 meses que uma transvestigênera preta se tornou mestra em artes cênicas pela UFO. O que isso significa para o Brasil? Quais sentidos isso tem para a UFO? Ao longo dos séculos, as artes cênicas engendrou inúmeras desobediências epistêmicas, políticas, econômicas, teóricas. É possível existir um mundo sem cena? Quais impactos essas pesquisas encenam? Quais coreografias nossas pesquisas atravessam? Parece utópico continuar pesquisando artes da cena na contemporaneidade, mas fizemos dela mais do que nosso ofício.
Transfiguramos as artes cênicas em traqueiros vitais, terráqueos, poéticos. Ocupamos a rua, as casas, os teatros, as praças e continuamos persistindo na academia, porque compreendemos o poder da educação em nossas vidas, compreendemos o poder das artes cênicas em outras vias. Transmutamos nossas produções artísticas e poéticas em pesquisas para tentar e testar produzir outros formatos de vida, outras experiências sentidas, outras maneiras de fazer pesquisa. Isso, somos pesquisadoras. Ainda que o mundo diga que não, somos pesquisadoras, ainda que a academia não compreenda a nossa produção. Somos pesquisadoras porque continuamos sem solução. Não poderia ter data melhor para inaugurar um doutorado em artes cênicas. 12 de agosto, o Dia Nacional das Artes. A PGUFO deseja vida longa ao novo curso e se coloca à disposição para acolher as novas doutorandas, apresentando os caminhos políticos e sistêmicos da universidade, acolhendo todas as demandas que serão apresentadas e tentando resolver da melhor maneira possível, por uma pós-graduação popular que compreenda a vida das trabalhadoras, que também são pesquisadoras. Obrigada. Muito agradecida. Boa noite. Jarbas, está contigo a palavra. Oi. A pessoa não está acostumada com o microfone, né? Parece. Bem, boa noite a todas, todos que estão aqui. Queria cumprimentar o professor Walden, né? Agradecê-lo por visitar a nossa casa, né? Uma delas, que é o nosso instituto, dentro do nosso instituto. Agradecer a professora Paulina também pelo convite, agradecer ao Wander por estar aqui representando a PG, né? E agradecer a todo mundo pela presença. Eu estou bastante emocionado porque há uma luta dentro do campo das artes para que a gente possa, no nosso país, consolidar o nosso campo de pesquisa, o nosso campo de trabalho, né? E há uma luta aqui dentro dessa universidade, né, que já há muito tempo vem sido travada pelos professores e pelas professoras que estiveram aqui desde a década de 90, compondo aí grupos de trabalho para fortalecer, fundamentar, organizar e propor, né, a pós-graduação nessa universidade. Então, nós tivemos a nossa primeira pós-graduação estrito sensu, que foi o programa em artes, que depois ele se dissolveu, se transformou no programa de artes cênicas e no programa de música e no programa de artes, que depois se encerrou, mas agora está se transformando por uma organização interna no programa de artes visuais. Em breve, então, teremos mais um programa de pós-graduação no Instituto de Artes. E a gente ainda tem o mestrado profissional em artes, que é um mestrado profissional em rede, e nesse momento a UFO é a instituição sede, né, e organizadora desse programa profissional. Então isso é bastante importante para a gente poder entender o tamanho também que a UFO vai ocupando dentro do cenário nacional, em termos da pesquisa em artes. Nós tivemos aqui a coordenação da Abraço durante um tempo, com o professor Narciso como presidente da nossa associação, que é a Associação Brasileira de Pesquisa em Artes Cênicas. Nós temos aqui vários colegas que foram coordenadores ou que são coordenadoras e coordenadores de GTs, da Abrace e da ANDA, que é a Associação Nacional de Pesquisadores e Pesquisadoras em Dança. Nós temos várias pessoas que estão articuladas e associadas à FAEB, que é a Federação de Arte Educadores do Brasil, e nesse contexto a gente pela primeira vez conquista junto com o Instituto de Artes para a UFO um doutorado na área das artes. Então, o nosso instituto é um instituto grande, é um instituto forte, é um instituto potente, é um instituto que tem uma história gigante. A UFO começa aqui com o curso de música, né? Então, o primeiro curso dessa instituição é o curso de música, também temos um dos mais recentes, que é o curso de dança, e agora nós temos o doutorado mais recente da universidade também, que é o doutorado em artes cênicas.
Então, dito isso e feito um pouco esse histórico, eu queria só agradecer mais uma vez à Universidade Federal de Uberlândia, ao Conselho Universitário, ao CONPEP, Conselho de Pós-Graduação, à reitoria da universidade por todo o apoio cedido na construção e na consolidação dos nossos projetos de ABCN, nos nossos projetos de construção da pós-graduação. Desejar ao BPGAC vida longa e muita força para que a gente atravesse aí, esses tempos com a pesquisa em artes. Desejar aos nossos novos e às nossas novas estudantes também sucesso nesse caminho, nessa instituição, né? E desejar aos nossos colegas docentes que continuemos trabalhando e batalhando, porque apesar de todo o esforço, toda a dureza do trabalho, é muito gratificante ver o quanto que a gente ainda consegue alcançar fazendo parte da construção desse campo, que é o campo das artes, não só aqui na UFO, mas também no Brasil. Então, parabéns, sucesso, sorte, né, para todos nós. Obrigada, Jarbas. Professor Walter, a palavra contigo. Muito obrigado. Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar essa mesa da qual tenho o privilégio de participar. Eu vou iniciar com o professor Jarbas, o diretor do IARTES, a professora Paulina, que está responsável pela coordenação do curso de pós-graduação em arte cênica, agora iniciando o nível de doutorado. Cumprimentar o André, representando a nossa APG, e cumprimentar a todos vocês e agradecer ao IARTES por nos emprestar o professor Alexandre Molina, que compõe a gestão da universidade, agora como pró-reitor de Extensão e Cultura, mas desde o início como diretor de cultura. Eu estava comentando agora há pouco exatamente com o professor Molina da importância de nós termos um curso de doutorado em arte cênica na nossa cidade, na nossa universidade, sim, mas na nossa cidade. Uberlândia é uma cidade, sem dúvida, sob diversos aspectos, uma cidade bem desenvolvida em diversas áreas, é uma cidade desenvolvimentista, também sob determinada perspectiva, mas é uma cidade ainda muito conservadora, especialmente no campo das ciências humanas e das artes. E eu até, hoje à tarde, estava escrevendo um texto para uma revista que vai ser lançada no aniversário de Uberlândia, que vai acontecer agora no dia 31 de agosto. E, numa determinada altura do texto, eu peço que a sociedade de Uberlândia, que o povo de Uberlândia e da região compreenda um pouco melhor a Universidade Federal de Uberlândia. Nós não somos apenas uma máquina de formar pessoas em determinadas áreas do conhecimento. Nós somos uma instituição que tem por responsabilidade a formação de cidadãs e de cidadãos conscientes de suas responsabilidades sociais e de seu papel na sociedade. É claro que a formação acadêmica, a formação intelectual tem um papel importante, mas ao considerarmos a cidadania por inteiro, ela é apenas parte daquilo que esperamos de cada um de nós, num país com a história que o Brasil tem, numa cidade que tem as características que nós conhecemos. Eu sou muito grato a Uberlândia. A minha família está em Uberlândia desde 1964. Até um ano emblemático, né? Mas foi o ano que a minha família se mudou para Uberlândia. E eu me afastei logo em seguida. Eu fui estudar em Campinas, fiz meu colegial em Campinas, fiz Unicamp, depois fui para o exterior. E agora já passei de 48 anos como docente da Universidade Federal de Uberlândia.
E, de fato, nós começamos bem. A UFO, o primeiro curso superior em Uberlândia, foi o curso de música, criado há mais de 60 anos. E isso engana muita gente, até de Uberlândia. Quando a gente pergunta qual foi o primeiro curso aí, por aí, talvez vão nos dizer que era o curso de Direito. Alguns vão nos dizer que seria, talvez, a curso de Medicina. Já passou também de 50 anos. Alguns vão se lembrar, talvez, de algum curso de engenharia. Pouca gente vai se lembrar que é o curso de música, que marca a entrada do curso superior na nossa cidade, na nossa região. E a pós-graduação teve início no ano de 1985, com 2 cursos de mestrado. Os primeiros doutorados são do segundo semestre de 1994. Chegamos agora, então, à criação do doutorado em arte cênica. Eu creio que o Instituto de Artes tem trazido muitas alegrias para a Universidade Federal de Uberlândia. Tem trazido também muitos desafios. De tal forma que a contribuição que vocês dão para a nossa instituição é muito apreciada. Eu tenho certeza que esse curso de doutorado haverá de ter pleno sucesso, para o bem do Instituto de Artes, para o bem da Universidade Federal de Uberlândia, mas principalmente para o bem da sociedade brasileira e, em particular, da nossa sociedade regional. Então, eu gostaria de cumprimentar o corpo docente, cumprimentar os nossos técnicos e técnicas, cumprimentar as nossas pós-graduandas e pós-graduandos que estão iniciando esse curso de doutorado. E um curso de pós-graduação é uma parceria envolvendo toda a comunidade universitária daquela área. Por isso que a participação, o envolvimento, o compromisso, o entusiasmo e o talento de cada uma e de cada um de vocês é fundamental. A Universidade Federal de Uberlândia, assim como as demais universidades federais, e vocês sabem disso, tem passado por dificuldades extremamente grandes. Tivemos uma pandemia, tivemos um pandemônio, tivemos dificuldades grandes para todos aqueles que buscam fazer educação, saúde, ciência, tecnologia, inovação, cultura e artes. Mas eu tenho muita fé, muita esperança no novo governo, que ainda não teve tempo de dar conta das responsabilidades orçamentárias que precisam ser atendidas pelas universidades públicas, particularmente as universidades federais e institutos federais. Nós temos um diálogo franco, temos um diálogo aberto, inclusive com o presidente da República, mas nós não temos ainda o orçamento que precisamos. E hoje nós devolvemos para o MEC um ensaio do orçamento de 2025. Eu não estarei mais aqui, mas antecipo para vocês que, se aqueles valores forem mantidos, nós continuaremos em 2025 com sérias dificuldades orçamentárias e financeiras para a Universidade Federal de Uberlândia e para o conjunto da rede federal. Isso não deve nos desanimar, isso deve apenas nos encorajar e nos tornar ainda mais aguerridos junto ao Parlamento. Os deputados federais, senadores, são responsáveis eles que aprovam o orçamento. Eu acho que eles precisam ouvir muito sobre nós, de nós, na vida deles, para que possam entender o que se espera da universidade pública num país como o nosso. E caberá a nós, no futuro, fazermos e desenvolvermos as lutas necessárias para que as universidades públicas, para que as universidades federais, como a nossa, possam ter o orçamento que precisam,
o reconhecimento que já deveriam ter e conseguir os patamares que as universidades precisam atingir num país como o nosso, para que tenham a relevância que merecem no Brasil. E com isso eu desejo a esse novo curso de doutorado pleno, absoluto sucesso. Obrigado. Muito agradecida, professor Walder. Eu queria também, para começar a encerrar aqui o nosso cerimonial de abertura, falar algumas palavras antes de seguir para a nossa aula inaugural. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença dessa mesa, agradecer ao professor Walder, agradecer ao Jarbas, agradecer ao Wander por estarem aqui conosco nesse momento, né? num momento aí de ritualização, de celebração de um novo ciclo. Queria também agregar outros agradecimentos, como eu falei, às coordenações anteriores do PPGAC, ao corpo docente mais antigo. Temos aqui o professor Narciso, um dos professores mais antigos, ou professor acho que mais antigo no momento presente no curso, né? Outros já passaram, mas que está conosco até hoje, Narciso. E pelos esforços que foram empreendidos para que isso esteja acontecendo agora. Queria também agradecer de maneira mais concreta, né, para o dia de hoje estar acontecendo. Então, agradecer a Camila, Thiago, ao Alessandro, a Elisa, ao Edu Silva, né, do nosso corpo técnico, que trabalha muito aqui nas condições que a gente tem, às vezes bastante desafiantes, para que a gente possa realizar essas atividades. Agradecer às discentes de mestrado que estavam aqui ajudando a criar esse momento de acolhimento para a turma de doutorado, e também ao Diretório Acadêmico Grande Otelo, que também veio aqui nos ajudar nessa organização. E eu acho que eu queria sublinhar, né, mais uma vez, quando eu recebi o professor Walder na porta, a gente chegou aqui falando, né, sobre o quanto o Instituto de Artes é um instituto específico, e me parece que é muito importante que a gente crie mais esse hábito, né, de convidar vocês para vir caminhar aqui, dar uma voltinha no nosso instituto e conhecer a nossa realidade, né, tanto do ponto de vista dessa realidade mais aparente, né, dos espaços físicos, de todos os desafios que a gente tem, mas, do meu ponto de vista, de uma maneira mais profunda também, indo no caminho do que a Wander disse muito belamente na fala dela, para conhecer também os nossos modos de fazer, os nossos modos de ensinar, os nossos modos de fazer pesquisa, né, que criam outras formas, outras maneiras de abordar o próprio conhecimento, e são formas singulares do pensamento artístico. Né? São outras maneiras de elaborar visões de mundo, diferentes de um modo discursivo, de um modo mais laboratorial, do sentido, né, das ciências exatas. Então, são outras epistemologias que a gente vai elaborando e burilando por meio da nossa prática artística. E me parece que esse é ainda um desafio também, como a Wander falou, de compreensão, às vezes, dentro da própria universidade e da própria sociedade, né? Como o professor também sublinhou. Então, acho que essa é um convite, né, para a gente continuar convidando em outras ocasiões também e fazendo esse trânsito, né? O campus não é tão grande, mas nem sempre a gente caminha até todos os outros espaços e áreas de conhecimento, né? Isso vale para nós também, em relação aos outros lugares. Mais uma vez, queria dar as boas-vindas às estudantes de doutorado que estão aqui hoje, aquelas que também não puderam chegar ainda, que estão em outras cidades, em outros estados, estão se organizando para se deslocar, que a gente tenha realmente um percurso bonito junto. Eu acho que é um percurso de aprendizado para nós também, do programa, né, para a gente continuar construindo coletivamente um processo de investigação. Né, porque, como orientadora, pelo menos eu já vivi essa situação, muitas vezes são as pessoas que a gente orienta
que estão trazendo, né, estão trazendo outros pontos de vista sobre aquilo que eu mesma pesquiso, estão trazendo perspectivas de outros lugares do Brasil, aqueles que nem sempre a gente frequenta. Então, é sempre um exercício de deslocar, de descentrar nosso modo, às vezes, muito autocentrado de perceber o mundo. Então, agradeço demais pelo interesse e por a gente estar aqui hoje juntas nessa abertura com pessoas egressas, com mestrandas que estão por aí na plateia, com as pessoas do nosso doutorado e a presença do nosso corpo docente, que a gente possa construir esse caminho juntas com todos os desafios que ele nos apresenta cotidianamente. Então, muito agradecida mais uma vez. Com essa fala eu encerro aqui, desfaço a nossa mesa para a gente seguir para o próximo passo. Então, só antes, aquela que vai lembrando mais uma coisinha que eu queria falar, antes da gente entrar na nossa aula inaugural, lembrar que amanhã a gente tem a reunião da coordenação com o grupo do doutorado para uma ambientação mais concreta sobre o programa e temos na sequência uma aula inaugural com o professor Érico José, que já está aqui na plateia conosco da Universidade de Brasília. Então agradeço também a presença para lembrar vocês que amanhã a gente começa também às 7, só que lá no auditório 5OB. Então gostaria de desfazer nossa mesa e já convidar para o professor Narciso e a professora Carla irem fazendo a passagem para a gente iniciar a segunda etapa. Muito agradecida. Bem, boa noite. Então, a gente vai dar sequência aqui a essa abertura do curso de doutorado com essa aula inaugural da professora Carla Pessolano, que é artista da cena, investigadora, doutora em História e Teoria das Artes pela UPA, Universidade de Buenos Aires, doutora em Teatro e Artes da Cena pela Universidade Franche-Comté, na França, pós-doutora em Ciências Sociais e Humanas pela Universidade de Buenos Aires. Também é mestre em Teatro e Cultura do Mundo pela Universidade de Franche-Comté, na França. Licenciada em Atuação pela Universidade Nacional das Artes em Buenos Aires. Ela dita conferências, apresenta trabalhos em várias universidades e, em 2017, realizou uma instância de investigação com o grupo PEC, pela University of Application Arts, de Viena, Áustria. Em 2018, ganhou uma beca de formadores do Fundo Nacional das Artes, desenvolve suas investigações com essa beca, pelo CONICET. Atualmente, é investigadora assistente do CONICET, que seria, como para a gente, o CNPq, e é diretora do grupo IEP, Investigações Escênicas e Performáticas,
no Instituto de Investigação em Teatro do DAD, da Universidade Nacional das Artes, em Buenos Aires. Sua investigação se ocupa das relações entre corpo de atuação, linguagem e resistência para pensar a prática cênica, especialmente em Buenos Aires. Então, Carla, é um honor para nós outros tê-la cá. Hola, hola. No, capaz que este va a ir. Perfecto. Gracias, perdón por este momento técnico típico. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, felicitaciones a ustedes por estar en el inicio de algo tan hermoso como es un doctorado, ¿no? Como es, me hace pensar como que es el campo de la pura promesa, ¿no? Como qué interesante, aparte me quedo pensando en esto que decía Paulina, otras formas de generar pensamiento artístico, ¿no? Algo que emana como de un espacio donde se produce escena, donde se produce pensamiento artístico, bueno, generar el espacio para que eso se plasme en tesis de doctorado es un montón. Así que primero que nada, felicitaciones por eso, agradecimiento total porque me han invitado a formar parte de esto. Y bueno, y disculparme porque no hablo una palabra de portugués ni aunque quiera, no hay manera. Los entiendo leyendo, pero no voy a tener que hablar totalmente en español, así que me disculpo por eso. Bueno, a mí me gustaría hablar de actuación, o sea, yo trabajo sobre cuestiones de actuación, como dijo Narciso puntualmente, a quien le agradezco mucho mi presencia acá. Yo voy a trabajar sobre estas tres nociones que son la noción de cuerpo de actuación, la noción de lenguaje y la noción de resistencia, y mi propuesta, digamos, es ver de qué modo la articulación entre esas tres nociones son capaces de dar cuenta del sustrato terminológico que hay en un territorio, ¿no? A mí me gusta pensar como en esos términos, en términos de sustrato terminológico, como que es algo que está por debajo de las prácticas y que a su vez es la base territorial que sostiene las prácticas. Aclaro la cuestión del territorio porque justamente no ha sido voluntad de la investigación ni tampoco va a ser voluntad de esta conferencia traer una teoría abstracta y decir esto se puede aplicar en cualquier lado. O sea, es todo lo contrario en mi opinión. O sea, yo pienso que solamente alguien que conozca el teatro, la escena de un territorio puede hablar de esa escena, ¿no? Sí, quizá puede ser útil pensar una metodología o el funcionamiento de una metodología para detectar cuáles son las concepciones de teatro y de mundo de las creadoras y los creadores de un territorio y ver de qué modo eso podría llegar a funcionar también para pensar el propio, ¿no? Pero desde ya que cada campo artístico tiene sus propios diálogos, ¿no? Las obras dialogan entre sí, los creadores, las creadoras, digo, hay como una dinámica específica de los campos artísticos, en este caso los escénicos, y quien conoce ese campo en particular puede desarrollar como estos pensamientos al respecto. Para esto me gustaría tomar como dos cuestiones iniciales. Por un lado, la cuestión de la ética de la investigación en artes. Sería intentar buscar un modo de ir en busca del encuentro con la teoría, ¿no? Encontrar teoría en vez de armarla. Y acompañando esto, esta idea de la ética de la investigación en artes, la idea de pensar ciertas metodologías como operadores de lectura, ¿no? Salir un poco quizá de esa concepción a partir de la cual la teoría se conforma desde el entrecruzamiento de bibliografía que después eventualmente podemos aplicar para leer un fenómeno específico,
como suspender o retener esta concepción, e ir hacia esa materialidad específica, ¿no? Ver cuál es el conocimiento que ya está circulando en una materialidad específica, como puede ser la escénica, y ver de qué modo un aparato teórico puede servir para estimularla, para activarla, para encontrar cierta lógica y cierto insumo teórico que esa materialidad específica ya contiene, ¿no? Sería un poco salir de un lugar condescendiente para con las prácticas también, ¿no? Eso me parece que es como una parte central de lo que podría llegar a ser eventualmente una ética de la investigación en artes. Incluso algo de esto también podría permitirnos acceder a aquellos que dicen las creadoras y los creadores acerca de sus propias prácticas, ¿no? Lo cual parece ser algo evidente, en muchos casos hasta es sencillo decir, bueno, vamos a ver qué dice sobre lo que hace, ¿no? Un artista, pero tiene su complejidad, y es una complejidad importante, porque pensar acerca de lo que dicen los creadores y las creadoras sobre sus prácticas también nos hace pensar en quién tiene la potestad para hablar de las prácticas artísticas en general. Entonces, a partir de esto, yo armé como una serie de preguntas, armé un poco la conferencia en base a ciertas preguntas, ciertos pasajes entre cuestiones más metodológicas y cuestiones más de resultados y demás, porque lo que me interesa principalmente es ver si podemos encontrar algunas zonas de encuentro para eventualmente después intercambiar, que es lo que a mí personalmente es lo que me parecería más interesante. Algunas de estas preguntas son: ¿quién piensa el teatro? ¿Quién tiene permitido y está legitimado para describir el fenómeno de la escena? ¿Cómo nombrar la práctica que pone el acento en el cruce entre la teoría y la praxis? ¿Cómo se puede sistematizar el pensamiento de nuestra práctica en particular y de su condición de existencia? ¿Cómo se puede producir un pensamiento en torno a la praxis de creación? ¿Cómo puede hacerse foco en el cómo investigamos más allá del qué investigamos? ¿A qué modelos de escritura aspiramos para qué tipo de investigación en artes? ¿Cómo se puede producir un insumo teórico que no se apoye en la mera aplicación de teorías de otros campos para pensar el propio? ¿Qué problemas teóricos son capaces de modificar la topografía de la praxis? ¿Cómo nombrar a ese sujeto de investigación? Hay muchas más, ¿no? Pero de alguna manera la intención es mostrar hasta qué punto podemos llegar a problematizar qué es lo que trae la decisión de hacer investigación en artes, ¿no? Especialmente la cuestión del sujeto de investigación en artes es algo a lo que me gustaría como volver en varios momentos, porque es un temón, o sea, es como quién tiene la potestad para hablar, pero también quién tiene los recursos lingüísticos, discursivos, y quién tiene los recursos materiales para hablar acerca de lo que la práctica genera, presenta gran complejidad. Entonces, para pensar estas cuestiones, yo lo que pensaba es que en el campo de la academia la investigación artística no es novedoso, o sea, no es eso lo que podría llegar a ser novedoso. Me parece que lo que sí puede llegar a aportar cierta novedad son las metodologías que se activan para intervenir sobre las praxis, ¿no? ¿Qué metodología yo activo para intervenir sobre una praxis y acceder a esos saberes específicos que portan las praxis? Las prácticas escénicas ya tienen sus saberes. El tema es cómo uno se acerca a eso y de qué manera se puede como ir accediendo a ese sustrato terminológico o a esos insumos teóricos, a esos elementos que ya están ahí. Y también desde poder pensar cómo la escena puede convertirse en objeto de producción de conocimiento, objeto de producción de enseñanza, objeto de producción de investigación, que sin duda es que lo es. Pero para eso habría que permitirse no solamente definir qué queremos investigar, sino también cómo queremos hacerlo. Entonces, justamente partiendo de la idea de que creación e investigación se conforman como ámbitos comunes para la creación de conocimiento, no se pueden evitar notar la complejidad que tiene su interrelación, ¿no?
La peculiaridad de este tipo de investigación es que necesita articular un pensamiento crítico sobre las prácticas desde la propia creación artística. Entonces, esto implica como la operatoria sobre ciertos insumos que deberían permitir observar cuál es el funcionamiento en cada caso en particular, ¿no? Por un lado, una investigación que involucra una reflexión sobre la praxis, aunque no se dé integradamente. Eso puede ser tranquilamente una investigación en artes concreta y, ¿cómo decir?, como densa, interesante. Pero también una investigación que versa sobre la producción de conocimiento en torno a un objeto, que puede ser totalmente externo, pero asimismo yo reconozco que ese objeto tiene una materialidad específica e intento buscar cuáles son los elementos que lo configuran. Entonces, desde la articulación de estas cuestiones, se puede decir que la investigación en artes hoy es un espacio singular de creación de conocimiento, pero que no afecta únicamente la producción de saberes en términos formales, ¿no? Sino que además tiene la capacidad de producir un impacto explícito en las prácticas artísticas. Esa también es una cuestión que me parece interesante para bueno, al ir en busca de esta fantasía, ¿no?, que es una ética de la investigación en artes, ir a ver de qué modo lo que yo produzco, en términos teóricos eventualmente, también puede impactar sobre las prácticas artísticas. O sea, realmente ir en busca como una lógica de bucle o de infinito para ver cómo pienso lo que pienso me permite hacer lo que hago, o cómo pensar permite hacer y hacer permite pensar, como ese entrecruzamiento. Entonces, en el caso de mi desarrollo investigativo puntual, esto a mí me permitió observar como la singularidad que tiene el discurso autorreflexivo de los creadores y las creadoras sobre sus prácticas. Yo trabajo sobre discursos, o sea, el lenguaje es como mi objeto de interés, porque yo trabajo sobre lo que dicen los creadores sobre lo que hacen. Y esto a mí me permite observar que el artista escénico es un intelectual específico, ¿no? Esto es una noción de un mexicano que se llama Tibor Bacheller, que me parece que es muy atinada, la idea del artista como intelectual específico, pero también es un intelectual autónomo, me parece, en el sentido que a partir de la producción de insumos teóricos puede empoderarse en tanto eso no es subsidiario de sus prácticas, ¿no?, sino que se correlacionan permanentemente lo que produce teóricamente y sus prácticas artísticas. ¿Se entiende algo hasta acá? ¿Sí? Sí, gracias. Voy a tomar un poquito de agua. Díganme, porque a veces me fanatizo y me acelero. Bueno, la cuestión es que estos discursos reflexivos acerca de las prácticas, a mí me pusieron a pensar cómo son los vínculos entre investigación y creación, entre reflexión y entre teoría y práctica, entre creación y reflexión. Y ahí me fui dando cuenta también que todas las zonas que tiene ese nombrar específico, ¿no? La idea de teoría y práctica, creación e investigación, investigación-creación, filosofía y performance, práctica, practice as research, puede decir como práctica como investigación, investigación desde la práctica, y también los modos de autopercibirse o autonombrarse de ese sujeto de la investigación, lo que decíamos antes, ¿no? Como cómo se nombra ese sujeto de la investigación: creador-investigador, artista-investigador, investigador-artista. O sea, parece ser como que todo ronda un poco las mismas ideas, pero el modo de nombrarse y qué va primero y qué va después, me di cuenta como investigando como cuál es las descripciones que en distintos lugares la gente hacía de sí misma en estos temas. Me di cuenta que los posicionaba también frente a su propia tarea, digamos, ¿no? Entonces, en ese momento, que fue un momento bastante fallido de mi investigación, igual porque yo pensé que investigaba sobre una cosa y al final era sobre otra, pero no importa, ahí sí me encontré con distintas personas
que piensan estas cuestiones y estos entrecruzamientos de modos muy diferentes, ¿no? Robin Nelson, por decir algunos, Arno Boller, Gilberto Icle, Jean-Frédéric Chevalier, son personas que yo ahí deduje, claro, esta gente está pensando como cruces entre estas actividades en función de lo que su territorio les permite. Y ahí de vuelta, ¿no? Como vuelvo a lo inicial, que es, no se puede pensar por fuera de la coyuntura, no se puede pensar por fuera de nuestro territorio, y tampoco se puede pensar en soledad, ¿no? Como algo de eso. Así como las prácticas escénicas son prácticas colectivas, la investigación escénica necesita ser colectiva, pero sin ningún lugar a dudas. Sería muy difícil que alguien aisladamente, en soledad, pueda producir algo que sea respetuoso para con la práctica que observa, sin tener intercambio con su entorno investigativo o artístico o creativo, sin conocer el campo, pero también sin intercambiar con las personas que configuran ese campo. De esta manera, yo lo que observé es que había posibilidad de centrarse en prácticas de actuación, ¿no? También, como decía, el furcio de lo que uno cree que es su investigación y después termina haciendo otra cosa, pero igual ese tránsito equívoco sirve. Del mismo modo, si hicieron algún tránsito investigativo, ya sea como independiente, grupalmente, en maestría, lo que sea, seguramente han sentido que en un momento de la investigación siempre hay que ir hacia el recorte, ¿no? Como recortar más. Yo primero pensé que quería estudiar sobre artistas investigadores, después pensé el teatro de Buenos Aires y los artistas investigadores, después dije, no, es imposible, ¿no? La actuación en el Teatro de Buenos Aires, después, no, lo que dicen los creadores acerca de lo que producen respecto de la actuación en el Teatro de Buenos Aires. Entonces, en ese acortar, como acotar, recortar, ahí va apareciendo como la perla, ¿no? Como ahí va apareciendo, esto es esto puntualmente, no es todo, o más o menos, es esto. Bueno, y en ese tránsito, que es un poco traumático a veces, pero bueno, en ese tránsito yo lo que percibí es que son prácticas y discursos que dan cuenta de la especificidad de un teatro, ¿no? Que desde ahí se puede llegar también a eso, a lo específico, como qué es lo que tiene esto que no tiene otra cosa, también en la comparativa. Para poder entonces comentarles un poco más de qué va mi tema, porque no tienen por qué conocerlo, les voy a contar un poco, voy a hacer una caracterización muy breve del Teatro de Buenos Aires, muy breve. El Teatro de Buenos Aires, el teatro contemporáneo de Buenos Aires, se puede pensar como caracterizar desde dos planos diversos, digamos, geográficamente o en términos de producción. Geográficamente, nosotros tenemos un monumento que es como medio paradigmático, que es el Obelisco. No sé si han visto alguna foto. Bueno, el Obelisco se encuentra en el cruce de dos arterias, que es en la avenida 9 de Julio y la avenida Corrientes. La avenida Corrientes es el espacio geográfico que concentra lo que se dice como el alma de la nocturnidad en Buenos Aires, de alguna manera, ¿no? Es donde circula, donde la mitología dice que las librerías están abiertas hasta las 3 de la mañana, las pizzerías están abiertas 24 horas, y es donde están los teatros, ¿no? En torno al Obelisco, en la avenida Corrientes, es donde están los teatros. Más alejado de la 9 de Julio, digamos, más yendo hacia una zona que se llama más barrial, digamos que es el Abasto, Villa Crespo, Almagro, etc., hay toda otra serie de teatros que son los teatros que son llamados off-corrientes. No están sobre la avenida, sino que están en calles aledañas cercanas a la avenida. Esa sería como la caracterización geográfica de cómo se localiza el teatro porteño. El teatro ese que está, no en los corrientes, sino el que está sobre corrientes, es el teatro que nosotros llamamos principalmente el teatro comercial, ¿no? Y el teatro comercial está constituido por el teatro de revista, no sé cómo le llaman al teatro de revista, da igual.
Exacto. El teatro de revista, el teatro comedias, ¿no? Como comedias que son las que en temporada de vacaciones se van a la costa a hacer funciones, como ese tipo de comedias. Lo que se dice como teatro de franquicia, que son como paquetes, como productos que van haciendo en distintos lugares del mundo, pero ya viene con la escenografía, viene con todo y cambian como los actores que hacen las obras. Y después obras que triunfaron en Broadway, por ejemplo, que vienen y las montan directores de teatro de Buenos Aires. Bueno, y después, bueno, hay como otro subteatro que vemos ahora más recientemente, que es el teatro comercial, que está absorbiendo del teatro independiente, ¿no? Que eso es otro tema. Bueno, entonces, eso es como sería una lógica productiva del teatro de Buenos Aires. La segunda lógica productiva es el teatro oficial. El teatro oficial es el Teatro San Martín, el Complejo Teatral de Buenos Aires, y esto incluye en su interior también como ciertos quiebres. Está también el Teatro Cervantes, que es el único teatro nacional que tenemos en Buenos Aires, y demás. Siempre hablando de teatro, de artes escénicas, de danza, no estoy hablando de ópera, por ejemplo, que está el Teatro Colón. Entonces, en su interior el teatro oficial también tiene ciertos quiebres, digamos. Está lo que se llama de vanguardia, ¿no? Y está en el Teatro San Martín, cuál es la sala más clásica, donde hacen Ibsen o donde está ahora Cyrano de Bergerac, y cuál es la sala donde está algo un poco más experimental, podríamos decir, ¿no? Como estas subdivisiones también existen. Bien, y ahora llego al tercer tipo de teatro en términos productivos. Tenemos el comercial, tenemos el oficial y tenemos el que llamamos el independiente o el alternativo, que sería el off corrientes, que les decía. Ese es el teatro interesante. Bueno, yo lo hablo desde mi interés, pero ese es el teatro interesante que tiene la Argentina, digamos. Ahí es donde pasan otras cosas. Ese es el teatro de la prueba, ese es el teatro del ensayo, ese es el teatro por la que Argentina es conocido en festivales, ¿no? Como ese es el tipo de teatro que puede generar como otro tipo de textura también, otro tipo de materialidad, y que tiene una zona de investigación profunda, la verdad. Obviamente, como en todos lados, ese teatro alternativo también tiene en su interior ciertos quiebres. Los realistas, ¿no? Como alguien que sigue la tradición realista stanislavskiana, strasbergiana, quienes siguen la tradición de la dramaturgia, ¿no? Como una dramaturgia que es medio heredera de la dramaturgia de los 80. Y después está otro teatro que es un teatro que está muy centrado en la actuación. Está centrado en la actuación, y esto no quiere decir que no tenga texto, por ejemplo. Puede tener texto, pero su centro productivo de base es la actuación. Es un actor, una actriz que tiene mucha autonomía y que tiene como, y de acá sale la noción de cuerpo de actuación, ¿no es cierto?, que es una actuación que está todo centrado en el cuerpo, ¿no? Las obras están centradas en ese cuerpo de actuación, en lo que ese cuerpo de actuación puede. Por dar un ejemplo, si una actriz, un actor se va de una de esas obras, no se puede estudiar el texto y a la función siguiente otro lo reemplaza. Hay que probar con cuerpos en escena para ver qué sucede con ese teatro. Ese teatro tiene como coincidencia, digamos, antecedente, durante y después, el Sportivo Teatral, que es un espacio muy particular de Buenos Aires, que es el espacio de Ricardo Bartís, bueno, que recientemente cerró sus puertas, pero que es un centro muy importante en lo que significa este tipo de teatralidad en Buenos Aires. Este tipo de teatro, junto con un grupo de colegas, de mi instituto y de mi grupo de investigación, le llamamos producción de sentido actoral. La abreviamos como PSA. Lo interesante de la PSA, primero que nada, es esa capacidad que tiene de producir sentido, ¿no? Ficción, relato escénico, que parte de una actuación concebida como autónoma de otros elementos que integran la escena. Es autónoma del texto, es autónoma del director, es autónoma de la escenografía. No es que no haya nada de eso, hay, pero la actuación es central para lo que configura el relato. Y digo la palabra relato porque ellos piensan en términos de relato.
Y en segundo término, aquello que sucede es únicamente lo que puede emanar de la situación de clase o de la situación de ensayo. No es un teatro que pueda salir de la idea, ¿no? Entonces, lo que yo decía, como lo que a mí me parece muy interesante, es que esta noción, la de producción de sentido actoral, sale de un artículo que escribe un director de allá, un director que se llama Alejandro Catalán, y para mí eso es hermoso, porque me parece que es lo que confirma que las categorías que salen de las prácticas son las categorías que mejor hablan de las prácticas. Producción de sentido actoral, hoy nosotros sacamos recientemente un libro con mi grupo de investigación y volvimos a entrevistar a este director. Y le dijimos, nosotros armamos toda una teoría en torno a producción de sentido actoral, escribimos, miramos como cuestiones diversas acerca de eso, lo pensamos en términos muy fractales. Incluso, siendo que somos un grupo de investigación, hay muchos quiebres al interior de... No estamos todos de acuerdo en lo que es la producción de sentido actoral y demás, pero sí nos sirve como noción para describir algo, ¿no? Y acá vuelvo también a eso de lo que se configura colectivamente. Esas discusiones son ricas para pensar cosas, digamos. No nos importa llegar a un acuerdo, no tiene la menor importancia. Bueno, entonces entrevistamos a este director y le decimos, esto que dijiste vos hace 20 años, 23 años de producción de sentido actoral, a nosotros nos interesa, nos sirvió mucho y escribimos este libro. Y él dice, yo ya no pienso más en esos términos. Okay. No existe es buenísimo, la producción de sentido actoral hoy para nosotros es algo múltiple, amplio, fractal. Para él no es nada. Para él es algo que pensó en un momento que le sirvió para pensar una cuestión específica de actuación. Y ya. Entonces, como volviendo un poco a esta idea, acá aparece como de qué modo los insumos teóricos, ¿no?, se generan también grupalmente. Digo, a un grupo de gente le sirve pensar en estos términos, le sirve tomar una noción que para nosotros es efectivamente una noción teórica ya llegado a este punto, y no nos importa si a él ya no le interesa más. Porque cuando decimos que tomamos la voz de los creadores, no es que nosotros vamos a reverenciar a los creadores y decir, él hace solo lo que él dice que hace. No es eso. Es poner a trabajar esos pensamientos en relación también a toda la atracción a lecturas que nosotros traemos para ver de qué modo eso configura una escena a otra, ¿no? Eso configura una teoría a otra. Y acá retomo también lo que decía Paulina, ¿no? Otras formas de generar pensamiento artístico, porque es eso un poco de investigación en artes. Un pensamiento artístico, no solamente sobre, sino en. Y esto permitió plantear como algunas preguntas, como acá traigo como otra serie de preguntas breves, que son las siguientes, ¿no? ¿Cómo producir conocimiento teniendo a la escena como objeto de estudio, pero también cómo producir conocimiento desde la escena misma? Después, ¿qué modelos de escritura debería desarrollar la investigación escénica? Eso también, ¿no? Como ir a buscar... A ver, nosotros entendemos lo que es la escritura académica, entendemos lo que es un paper, entendemos lo que es entrar en la lógica de la academia y producir papers. Perfecto. Pero después, a nosotros que estamos pensando cuestiones de arte, ¿nos sirve esa lógica escritural para lo que producimos nosotros mismos? Hay que ver. Digo, todo eso también está, para mí, permeable para ser problematizado. Totalmente. ¿Qué escritura para lo que estamos pensando? Después, cuáles son los problemas específicos de nuestro campo y cómo debemos abordarlos, ¿no? Nuevamente, no solamente qué, sino también cómo. ¿Cómo llegamos a pensar las cosas que queremos pensar? Y bueno, y para cerrar un poco la idea esta de la investigación colectiva, de la investigación grupal, a mí me parece como que estas preguntas son habilitantes también de una serie de lenguajes comunes, ¿no? Compartir, digo, como ahora también en este contexto tan específico que es la creación de un doctorado. Bueno, compartir lecturas, compartir espacios, intercambiar también pensamientos acerca de lo que cada uno le interesa investigar. En algún punto es eso, empezar a generar una especie de lenguaje común, que las prácticas conocen muy bien eso. Las prácticas escénicas tienen sus lenguajes comunes, tienen esas especies de... Alberto Ure dice una cosa que a mí me parece muy hermosa, que es, tienen el lenguaje sordo de los grupos, ¿no? Es eso que entienden quienes forman parte del ensayo y de la clase. No sé si les pasó de
por ejemplo, ir a comer una pizza después de una función con un grupo de teatro que ustedes no están en la obra, y ellos hablan de una manera, es como que tienen un idioma. O siendo parte de la obra y viene un novio, viene el novio de una, y tener que explicarle todo el tiempo, no, decimos así porque en el ensayo tal, pasó tal, ¿entendés? Entonces hay algo que sucede en relación a eso. ¿Qué es eso? Es eso, el lenguaje sordo de los grupos, no media explicación, simplemente existe y nos sirve para comunicarnos. Ahí empieza a salir como todo un sustrato terminológico, justamente. Y después, y otro término muy bonito para decir eso es uno que usa Sergio Boris, que es un director que está ahora trabajando mucho, que dice un lenguaje provisorio, ¿no? Es un lenguaje específico para un momento. Entonces, mi hipótesis es que acceder a ese lenguaje sordo de los grupos o acceder a ese lenguaje provisorio es muy complejo, es muy difícil. Sin embargo, hay algo de eso que va dejando una traza, ¿no? Que es una traza a veces material, a veces es un término solo, ¿no? Que va pasando entre un ensayo y otro, alguien se va a otra obra y usa el mismo término, y de pronto te vas dando cuenta que hay toda una red terminológica que está hablando del teatro, de ese tipo de teatro de Buenos Aires, ¿no? La concepción, hay una concepción escénica que está como por debajo de los modos en que referimos a lo escénico. Algo de eso sería. ¿Hasta acá se entiende algo? ¿Seguimos bien? ¿No? ¿Bien? En su momento, cuando yo decidí ponerme a trabajar sobre esto, sobre los discursos que generan los creadores sobre sus prácticas, que fue una gran discusión con mi director de tesis, que me dijo, no, Carla, vos tenés que ponerte a... Vos lo que tenés que hacer es analizar las obras, me decía. Pero no quiero analizar las obras. No, pero vos tenés que ponerte entonces a analizar los procesos. Y digo, bueno, a mí lo que me interesa es ir a ver como el sustrato ideológico que queda impregnado en las obras, pero no tiene que ver con el objeto acabado, ¿no? No tiene que ver con esa poética en sí. Tiene que ver con la concepción de escena que permite que exista tal poética. Algo de eso sería. Finalmente lo aceptó, o sea, como seguimos adelante. Entonces, ahí me di cuenta como de eso implicaba enfrentarse a otra complejidad, que es la siguiente. Que hay muchos escritos de creadores. Digo, como es difícil visibilizarlos, pero una vez que uno encuentra y empieza a tirar de ese hilo, se ha escrito mucho sobre teatro, los creadores han escrito sobre teatro. Pero ahí me doy cuenta que no toda escritura acerca de la práctica necesariamente es una escritura reflexiva, ¿no? No sé si tienen presente como esto. A veces hay escritura sobre la práctica que es de distintos órdenes. Entonces, ahí aparece como una noción, que es la noción de discursos de espesor, que es una noción que para mí es muy útil, ¿no? Es bien metodológico esto, pero también me parece que es interesante traerlo. Discurso de espesor se basa en la noción de descripción densa de Clifford Geertz, que de alguna manera intenta pensar cuáles son esos discursos que tienen un espesor singular. Por ejemplo, un director quiere promocionar una obra, entonces le hace una entrevista que sale en un diario cultural importantísimo. Entonces, el entrevistador le pregunta, bueno, ¿y cómo elegiste esta obra? Bueno, no, yo me junté con fulano, que habíamos hecho hace 10 años, actuamos juntos, y teníamos ganas de hacer algo, y la verdad que fue muy lindo porque compartimos tiempo juntos, yo soy el padrino de la hija, ¿no? Bueno, está buenísimo. ¿Y por qué eligieron ese teatro? No, porque en realidad la escenografía era un sillón y el teatro ya tenía el sillón. Entonces uno dice, bueno, perfecto. Bueno, por un lado entender como lo azaroso, lo artesanal, ¿no? Y la lógica vincular que tiene el campo de la escena, lo tiene. Pero hay algo donde esos discursos son de un anecdotario, digamos, ¿no? Como tienen que ver con una lógica más superficial, más anecdótica y demás. Entonces, ¿cómo entrar a esa zona otra de esos discursos? Quizás no es leyendo el diario cultural del domingo, quizá es
fijándose lo que ponen en las redes sociales los creadores. Y ahí decís, notas del ensayo tal. Bueno, y se ponen a bajar. Primero me di cuenta que esto, después me di cuenta de tal otra cosa, después me decís, ah, miércoles, claro, pasó de todo en ese ensayo. Y hay algo de esas descripciones que tienen que ver mucho con su concepción escénica y con su sustrato ideológico, ¿no? Esta persona está pensando cosas que tienen que ver con una materialidad muy específica, que tienen que ver con esa forma única de ver la escena, ¿no? Tiene que ver con esto. Entonces, ahí yo me di cuenta, armándola, como pensando en términos de discurso de espesor, que hay como a grandes rasgos como dos tipos de discursividades. Por un lado, aquellos materiales que son prescriptivos, ¿no? Y por otro lado, los descriptivos. Los prescriptivos serían aquellos que están escritos o pensados en términos de prerrogativas, ¿no? Sería un instructivo, una metodología escénica, un método, ¿no? Cómo hacer danza butó, como descripciones que tienen que ver con, bueno, primero esto, después esto, el manual del trapecio, bien, el manual del trapecio, técnicas para, bien. Y después, estas otras materialidades discursivas de orden descriptivo sí tienen que ver con cuestiones que refieren al pensamiento que surge en el contacto con la práctica, ¿no? Al interior de los materiales descriptivos puede haber materiales reflexivos, no todos lo son, pero al menos ahí ya sabemos que sí tiene que ver con descripciones específicas que configuran una materialidad concreta, que es la materialidad emanada de la práctica. Otra comparativa, por ejemplo, pensando en nuestro campo, en el campo de la investigación en escena, investigación escénica. Una cosa es armar un aparato teórico en abstracto, armo mi aparato teórico, pongo Foucault, pongo Rancière, tomo un poco de Nicolas Bourriaud, como está bueno, se usa, está espectacular. Y después digo, bien, ahora voy a agarrar las obras que hizo y voy a analizar desde lo que yo llamé, voy a analizar las obras. Y voy a... Dificilísimo, es imposible, digo, es lo mismo que decía antes, ética de la investigación en artes, ¿qué me está diciendo esa obra? ¿Qué autores leyó? Como qué autores están por debajo de esa obra? ¿Qué leer qué podría activar algún pensamiento que dialogue con ese tipo de producción escénica, ¿no? Otra imagen también, ¿no? Otra confusión muy típica. Ponerme a describir, pero punto a punto, una caracterización exhaustiva pero finísima de todo lo que hice ensayo por ensayo durante mi proceso creativo. Eso es investigación. Como me hago esa pregunta, ¿no? ¿Eso es investigación? Simplemente como la descripción exhaustiva de lo que hice. No, es una buena bitácora, Pero bueno, ¿qué con eso? Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué activa eso? ¿Qué podemos pensar a partir de eso? Entonces, como de alguna manera la idea de los discursos de espesor nos permitiría pensar, por un lado, en cómo relevar esos materiales discursivos que están rondando en el campo de las prácticas, pero por otro lado, qué tipo de discursividad también podemos generar nosotros desde el campo de ese campo del roce, digamos, ¿no? Entre la teoría y la práctica, para producir pensamiento que tenga que ver con ese sustrato terminológico y con esos insumos teóricos que están en el roce permanente entre la teoría y la praxis. ¿Cómo estamos de tiempo, Narciso? Porque no quiero abusar. Bueno. Bien. No, yo había pensado tipo hablar 35 minutos, 40 y que después charlemos un poco, si les parece hacer algo como ¿bien? Bien, entonces voy a pasar como a describir como mi hipótesis que tiene que ver con pensar también estas producciones, ¿no? Y estas ligazones, como ligazones discursivas en términos de red, ¿no?
Y de hecho lo que yo planteo es que sin unirse fácticamente para sus creaciones, las creadoras y creadores de resistencia presentan rasgos discursivos recurrentes que permite considerar que sus pensamientos escapan a una fijación, es decir, bueno, están en esa zona de ese lenguaje provisorio, digamos, pero sí perviven en el cuerpo del ensayo y en el cuerpo de la clase, ¿no? Sería como que esos lenguajes no son solamente lenguajes que uno puede relevar, levantando data sin parar, sino que son lenguajes que están en los cuerpos, ¿no? Esa sería como su particularidad. Entonces ahí entro como a la noción de resistencia, que es como la otra parte de este desarrollo teórico, que tiene que ver con tres aspectos. Yo pienso en la resistencia como, por un lado, ese tipo de actuación que es una actuación autónoma, que es una actuación que escapa a los discursos metódicos, a los discursos prefijados, que escapa como a lógicas extranjeras, ¿no? Como una actuación que viene de afuera y yo la tomo porque es mejor cualquier cosa que lo nacional, que lo propio, que lo popular, ¿no? Como algo de eso. Por otro lado, es una actuación también que tiene una lógica muy apoyada siguiendo a Pavlovsky, ¿no? Como en la micropolítica de la resistencia sería, ¿no? Como una actuación realmente que esa concepción corporal es lo que me permite configurarme como intelectual desde la escena, desde la propia actuación. En segundo término, es una actuación que piensa al interior de la actuación, es una actuación que produce reflexiones, esto que decíamos antes. Si nosotros le preguntamos cara a cara a los creadores y las creadoras de resistencia si ellos sienten que producen teoría, ellos van a decir que no, para nada, nada está más alejado de su interés que producir teoría. ¿Por qué? Porque ellos piensan en la teoría en términos, ¿cómo decir?, académicos, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Como algo anquilosado, como algo envejecido. No les interesa que les digan que son investigadores artistas, que son creadores, no les interesa, no es su tema, lo cual es respetable, digamos, pero no hay duda de que lo que producen es teoría, es insumo teórico, ¿no? Y es conocimiento, no hay duda. Y en tercera instancia, el lenguaje que queda, ¿no? Entonces dijimos, la resistencia se arma desde tres conceptos: la cuestión de la actuación, una actuación autónoma, la cuestión de la reflexión sobre esa actuación en la propia actuación y, en tercera instancia, desde el lenguaje que esa actuación genera. Entonces, para poder armar eso, esto es como un poco resultadista, pero les cuento muy brevemente, yo armé como dos tríadas, pues una parte re linda de mi tesis, que es que yo armé como dos triángulos que son los propiciadores y los continuadores. Entonces ahí yo me basé en los discursos de Alberto Ure, Eduardo Pavlovsky y Ricardo Batiz, y a ellos los tomé como los propiciadores, tomando un concepto de Foucault que es los instauradores de discursividad, ¿no? Que es muy bonito porque de alguna manera eso vendría a traer la idea de que son los que permiten abrir una zona reflexiva, más allá de lo que ellos producen individualmente. Se abrió un camino, ¿no? Y después está esta segunda tríada, que es Analía Couceiro, que es una actriz increíble que tenemos en Argentina, Bernardo Capa, que es un director, y Alejandro Catalán, que ya lo mencioné, y de alguna manera yo lo que pensaba es que ellos son los continuadores de esa fundación de discursividad, ¿no? Siguiendo el concepto que toma Bourdieu de recién llegados. Ellos ya no son recién llegados, pero yo lo estudié desde el lugar como de la discursividad que ellos generan, ¿no? Entonces, ahí es donde a mí se me armaron como dos tríadas y yo dije, claro, como esta es la genealogía que tiene la producción de lenguaje reflexivo acerca de las prácticas en este campo específico. Y desde ahí, y ya con voluntad de ir cerrando, lo que yo deduje es que esa es mi primer red de resistencia, ¿no? Como esas primeras dos tríadas. Hoy los creadores y las creadoras de resistencia son muchísimo más. Yo sigo analizando sus discursos y lo que empiezo a detectar es que hay ciertas relaciones entre los términos que usan, ¿no? Acá tiro algunos ejemplos breves. Algunos de estos términos que hablan de las propias poéticas del hacer
se aglutinan en torno a las producciones discursivas, como pueden ser las ideas de maleza, desmesura, un cuerpo formado por parte de otros cuerpos, monstruo de 4 cabezas, que constituyen el eje de la producción del grupo de actrices Piel de Lava, o algunas metáforas metarreflexivas de María Oneto, como las ideas de traducción, trama, fragilidad, hacer materia, son todos modos de referir a las prácticas, la idea de inmersión, de humedad, la idea de sucundum. Sucundum es una manera como que tenemos en Argentina de como hacer referencia como algo medio tropical, digamos, ¿no? Como algo medio marplatense, sucundum. Impacto, la idea de campo imaginario, cancha con niebla, de Ricardo Bartiz, las ideas de nuevos modos relacionales para la creación escénica, de Andrea Garrote, la idea de cuerpo de actuación como catalizador, de Bernardo Capa, la idea de potencia como escena total, también de Sergio Boris, que se los había mencionado antes. Entonces yo ahí empiezo a detectar, como relevando los modos en que ellos hablan de sus prácticas, que hay muchas metáforas. Entonces yo digo, claro, la metáfora ¿por qué sirve? Porque la metáfora permite llegar, a través del sentido figurado, a decir lo indecible, ¿no? Es el modo que el lenguaje tiene también para acceder a esas zonas que son inasibles del mundo del lenguaje, porque las prácticas escénicas tienen esa particularidad, son inasibles, es muy difícil hablar del teatro, es muy difícil. Fue una obra, te encantó, te pareció espectacular, ¿y qué pasaban? No puedo describir lo que me enganchó. Puedo hacer descripciones técnicas, puedo hacer descripciones que es parecido a tal cosa, pero es muy difícil describir ese fenómeno, ¿no? Son como fenómenos prácticamente inasibles, no los podemos agarrar. Entonces, ahí yo empecé a estudiar a un teórico alemán que se llama Hans Blumenberg, que es muy interesante porque lo que dice es, él no plantea la idea de metáfora en términos lingüísticos fijos, cerrados, ¿no? Yo no pienso en términos cuantitativos, dijo 38 veces secundum, no importa eso. Lo que plantea él es que las metáforas son justamente aquello que nos permite entrar a... él dice como, son impulsos que adoptan formas de imágenes, ¿no? Como que en el teatro sucede algo de eso, o sea, yo como que lo que percibo son esos impulsos, esas cosas que son más de orden intuitivo, y yo percibo eso y lo puedo decir únicamente en términos de imagen. Entonces eso me permitió como acceder como a ese inasible un poco. Y ahora yo después, como indagando un poco en eso, dije yo voy a hacer un glosario de las metáforas, voy a hacer un glosario de las metáforas del campo escénico, que es totalmente dinámico, es una locura hacerlo porque va mutando todo el tiempo. Pero por ejemplo, yo veo la palabra afectación, por tomar una. La palabra afectación, solo tomando esa palabra, nosotros podríamos hacer una descripción del paisaje teatral de Buenos Aires hoy y del paisaje teatral de Buenos Aires de hace 30 años. Porque Pavlovsky hablaba de afectación, en la escuela de Bartiz se habló de afectación, pero también Julio Chávez, que es un actor con formación realista, habla de afectación, un cuerpo afectado. Entonces, algunos lo toman como algo buenísimo, otros lo toman como algo malísimo, hay que dejarse afectar. Está muy afectada esa actuación, ¿no? Como bueno, entonces solo tirando del hilo de un término, nosotros podemos armar como la configuración de un paisaje entero, que es muy múltiple, pero en serio creo que se puede hacer. Entonces, bueno, todavía estamos como en esa búsqueda y en esa locura, hubo un primer glosario, habrá otros, digamos, pero la idea sería un poco empezar a inventariar esos términos y ver de qué modo las ligazones entre esos términos también permitirían, esto como de acá hacia el futuro, observar no solamente qué producen estas creadoras y estos creadores, sino también qué leen, ¿no? Como pensaba eso, como Emilio García Huevi leyó Rancière, pero Cacache leyó Rancière y Bernardo Capa leyó Rancière, y todos lo leen de maneras diferentes según su concepción escénica específica, ¿no? Qué increíble eso. Entonces, como que en algún punto la intención es como ir a eso, a ir a buscar como de qué se trata esa interlengua, ver de qué modo las lecturas pueden ser también
como potenciales propiciadores para pensar la lógica de esas interlenguas y finalmente ir, si se pudiera, a construir una política de conservación de las palabras, ¿no? Pensando un poco en eso, en que las palabras son aquellos elementos que están circulando y con las que comunicamos lo que hacemos, pero también son esas cosas que han marcado los cuerpos de actuación. Y para cerrar una cosita muy pequeña más, una cosa que me parece como muy significativa de la operatoria de las metáforas en estos cuerpos de actuación es que yo encuentro dos tipos de metáforas diferentes. Unas metáforas son las que sirven para referir a la práctica, ¿no? Sería la idea de cancha con niebla o piedrazo en el espejo. Piedrazo en el espejo es una cosa que usa Pompeyo Divert dice, el teatro no es un espejo en el cual debería reflejarse la realidad, sino que el teatro debería ser un piedrazo que rompe ese espejo, ¿no? Bien. Esa es una metáfora metarreflexiva, una metáfora que permite pensar, claro, este tipo está pensando en estos términos el teatro. Es un tipo que no puede pensar en hacer una puesta en escena. Es un teatro que tiene que salir de un cuerpo, ¿no? Tiene que romper algo, bien. Y por otro lado, encuentro otro tipo de metáforas que tienen que ver con la práctica artística en sí misma, que son las que yo llamo metáforas gatillo, por ejemplo, ¿no? Que son las que pretenden incidir sobre un cuerpo de actuación. Aquello que sucede en el momento, digamos, en el momento de la escena, cuando se acerca el docente o se acerca el director y dice algo que quiere generar algo en otro cuerpo, por ejemplo, un insulinazo. Ay, qué difícil, un insulinazo. Por ejemplo, darse sandro, por ejemplo, no ritualizar eso. Por ejemplo, Catalán en sus clases, cuando pasa algo en el momento de la entrada en calor, que es como que tiene que ver mucho con, vamos a decir, como con el teatro de Grotowski, ¿no? Como ciertas referencias como a lo que podemos hoy reconocer como la antropología teatral, un tipo de elongación que va por ese lado. Dice, no ritualicemos, como conservemos los cuerpos de acá, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de metáforas que lo que hace es activa algo sobre un cuerpo u otro. Son más instantáneas, sirven 5 minutos, después se deshacen. Bueno, yo con esto cerraría, la verdad. Tengo como unas notas, pero en síntesis a mí me gustaría ver si podemos como intercambiar un poco. Eso sería todo. Gracias. Então agora a gente passa para conversar aqui com a Carla. Se alguém tem alguma questão a partir desse campo de estudos, né? Que eu acho aqui no Brasil essa perspectiva do ponto de vista da atuação, falar desse meu lugar, né? Ela ainda é no meu ponto de vista muito incipiente. Né? Havia aqui no Brasil o SNT. Só do SNT são 6 ou 7 volumes de depoimentos, de discursividades, de atores e atrizes de um determinado momento do teatro brasileiro, que quase nunca é citado em nenhuma tese ou dissertação recente que eu tenho participado sobre atuação, por exemplo. Sabe, essa capacidade de você observar uma discursividade, talvez até de um ator ou de uma atriz de um outro tempo histórico, que pensa a atuação e a partir dali tecer uma reflexão de questões que estão hoje aí na nossa pauta da cena. Eu acho que esse é um aspecto interessante para a gente conversar. E também essa perspectiva que você traz, que eu acho que também é uma tônica aqui do nosso programa, em especial essa ideia de sermos praticamente todos os docentes, né, vinculados de algum modo às práticas. Seja uma prática sistemática de criação, né, ou seja um diálogo, uma proximidade com processos práticos, seja no âmbito da criação em si, seja no âmbito da formação. Então, acho que isso também é um aspecto interessante que a sua fala faz a gente
refletir. Eu queria lançar uma pergunta e depois deixo. Como é que no grupo de pesquisa vocês articulam estas discursividades às discursividades da tradição teatral mundial? Brecht, Stanislavski, se isso aparece ou não. Porque pouco, até mesmo aqui, né, nas práticas, aparece pouco o teatro brasileiro. Né? A estrutura de formação na atuação é sempre Stanislavski, Brecht, de um modo geral, e aí, conforme as escolas, isso tem uma ruptura, né? E se há essa articulação. Entiendo, sí. Está buena la pregunta, porque de hecho esta constelación de creadores, que yo no lo aclaré, pero entiendo que se entendió, que no es que trabajan, no son un grupo. O sea, es gente que uno asocia en términos constelativos porque o tuvieron algún encuentro eventual o por gente en común, digamos, pero no es que funcionan grupalmente, ¿eh? Entonces, digamos, de modo atomizado quizá, pero lo que sí se observa de manera recurrente es que hay mucha discusión con eso. Cuando yo decía como están en contra de los modelos metódicos, extranjerizantes, como tiene que ver con eso, tiene que ver con que en un momento en que el sistema stanislavskiano, strasbergiano, era totalmente indiscutible, ¿no? Como una actuación bien hecha era una actuación psicologista, digamos, lo que hacen estos creadores es discutir, pero totalmente con eso. De hecho, hay como una lógica que está mucho más apoyada en lo artificioso, ¿no? Como en coquetear con cierta artificiosidad, con cierta afectación, entrando y saliendo, digamos, medio poniendo en cuestionamiento la posibilidad de sostener a rajatabla, porque también, a ver, allá en el sur, en Argentina, lo que llega del sistema stanislavskiano también ha pasado de mano en mano. Entonces, bueno, lo que nos llega también es una versión, la más cercana es la strasbergiana, que después allá es adaptada por Augusto Fernández, Raúl Serrano. Hay directores que son de esa tradición y son como los grandes pedagogos. Entonces, lo que vienen a hacer estos es a discutir bastante con eso, con eso extranjerizante que sería ese modo de hacer buen teatro, es aquel que se hace afuera. De hecho, en algún punto, un poco la idea esta de producción de sentido actoral trabaja justamente con una genealogía que es la del actor nacional o actor popular, y la del actor nacional era tomado en términos negativos, ¿no? Como, es un actor nacional, no puede aspirar a más, sería, de alguna manera. Entonces, justamente lo que vienen a hacer estas poéticas es a centralizar eso. No, claro, nosotros, pero totalmente eso puede ser central, eso puede ser, mitologizan mucho cuestiones de la argentinidad, por eso por momentos nosotros no entendemos qué se entiende cuando se ve de afuera estas obras. Digo, son muy potentes en términos de actuación, pero a veces como las discusiones internas que libra tienen que ver con el ser argentino en diversos términos. Entonces, como que el diálogo es así, es una especie de discusión más que diálogo, pero es muy productivo, ¿no? Como discutir con el sistema y desde ya con lo metodológico también, ¿no? De hecho, Ure era como el gran discutidor del método stanislavskiano y strasbergiano, y después, como sus sucesores, hablan de un método Ure. Y si Ure escuchara que están hablando de un método Ure sería tremendo, porque lo que él hizo durante toda su vida fue discutir un método, ¿no? Pero bueno, también eso sucede como en las lógicas de filiación. Están recansados porque hablé un montón y en español. Eu fiquei pensando aqui mais um comentário do que uma pergunta, que essa busca, né, a sua busca, né, Carla, e acho que de algumas, né, do grupo de pesquisa, talvez, e tudo mais, né, de pensar quais são essas noções, essas ideias que nascem dentro mesmo da própria
ensaio dentro da cena, o quanto, pensando num programa de pós-graduação, a gente poderia transpor isso para todos os ambientes de investigação. Né? Quer dizer, essas noções, essas ideias que podem nascer para quem está na sala de aula, né, de ensino e está investigando isso, quer dizer, elas nascem desde a própria praxis e assim a gente poderia pensar na direção, na iluminação, quer dizer, tem um certo pensamento e que às vezes é metafórico e que às vezes é assim, é isso, né, denso, espesso, por isso é tão difícil de ser nomeado, né, porque nasce numa dinâmica muito mais complexa da ação, né, da nossa ação cotidiana de investigação. Então, fiquei pensando que é interessante a gente ampliar, né, não só necessariamente, né, uma discursividade de um encenador com um ator ou da própria atriz, ator em cena, mas de todos os campos que a gente tem de prática artística e de pesquisa artística. Né? Fiquei pensando sobre isso. ¿Se entiende? Sí, la verdad que sí. Sí. Está bueno eso, estaba pensando como si formaron parte de procesos escénicos, vieron que hay un momento como de ecualización al principio, como que cada uno trae como lo que trae de sus otros procesos, de sus formaciones y demás, y hay como un momento en los procesos que es eso, es ecualizar. Vos cuando decís iluminar, ¿a qué te referís? No sé cómo... No, yo sé, pero digo como algo que pasa también al interior de la práctica, que es que, por ejemplo, cuando un director dice, ilumina esta parte del texto, y el otro dice, oh, ajá, vos cuando me decís iluminar esta parte del texto, ¿qué querés que haga yo? ¿No? Como esos enclaves, cómo se van encajando ahí, como las lógicas que cada uno trae también, que toma tiempo. Ô Carla, mas como é que você vê nessa noção que a atuação, enquanto ela ocorre, ela também produz conhecimento do ponto de vista das discursividades daqueles que atuam e não daqueles que observam o outro que atua. Barthes é ator também, mas vem de uma tradição de direção. Né? Vários que você mencionou são diretores e diretoras que observam aquele que atua. Você também trabalha com essas discursividades daquele ator, atriz? Sí, yo trabajo sobre... el objeto son los discursos sobre la actuación. Y los directores que tomo, Ure no, pero Ure lo que tiene es como mucho trabajo... Era muy capo para mirar grupalidades y para producir cosas, para producir actuaciones, ¿no? Como tenía eso. Pero después Pavlovsky, Barthes, Capa, Boris mismo, Catalán, que son gente que hace mucho tiempo están del lado de la dirección. Ahora Barthes tuvo que volver a actuar, pero es como muy excepcional que haya pasado eso. Han transitado la actuación y mi modo de verlo es que entienden algo respecto de esos cuerpos de actuación, comprenden algo. Y después sí está como, por ejemplo, Analía Couceiro, que ella es de todo este grupo inicial, digamos, es la más actriz, porque dirige, ha escrito cosas, pero es principalmente actriz, actúa mucho, que también tiene como concepciones de la actuación que son muy específicas de esa materialidad concreta que es la actuación. Por ejemplo, ella habla de la actuación como cuerpo editado. Dice, cuerpo editado. ¿Qué quiere decir cuerpo editado? Y ella dice, yo agarro cualquier cosa que tenga letras, palabras y las agarro, ¿no? Como soy como una compulsiva, robo, agarro un boleto de colectivo, un pasaje, una nota, una servilleta, un libro de poemas y un instructivo, no me importa. Yo siento que todo eso, digamos, como entretejido puede generar un impacto en un cuerpo de actuación. Entonces lo que hace el cuerpo de actuación, lo que conoce ese cuerpo es editar palabras, edita, pero no las palabras del dramaturgo. No tiene la menor importancia eso, digo, después sí, ella puede decir palabras que escribió un dramaturgo, pero lo interesante es ese entretejido que puede armar
de todo aquello que lee y cómo eso puede impactar en un cuerpo para generar una actuación en particular, sería. Mais alguma? Bem, então, de todo modo, queria só dizer, vários das autores e autoras que a Carla mencionou, diretoras, eu tenho esse material, posso disponibilizar. A biblioteca da UF, para quem é de fora, ela é uma excelente biblioteca, então conta também obras de pensadores e pensadoras do mundo todo, mas em especial também da Argentina, que é a nossa biblioteca. Os textos também, os artigos da Carla, também posso disponibilizar depois. Bueno, muchas gracias. Muito obrigado. Gracias por la invitación.